Señor, te damos gracias porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro destino, eres nuestro hogar, Señor, donde descansa nuestro corazón, eres nuestra fiesta donde nos alegramos, donde la copa rebosa, eres nuestra alegría, Señor. Eres nuestro Padre, eres nuestro Dios también. Por eso, con respeto, con temor, tomamos la Escritura y le pedimos a tu Santo Espíritu que nos hable al corazón, Señor. Guardamos nuestras mentes, nuestro corazón, en la sangre del Cordero, para tu gloria y tu alabanza. Amén. Amén, Señor. Dice Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este versículo o esta palabra la expone en el Sermón del Monte, ¿cierto? Ante una multitud, mucha gente había ahí. Y es como la constitución política, no de un país, es del universo, que rige el corazón de los verdaderos hijos de Dios. Y dentro de está este atributo de Dios, la mansedumbre, porque dice, bienaventurados, dichosos, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si tuviéramos que abrir este versículo, lo abriríamos ahí en Mateo 11, del 28, del mismo Mateo, del 28. Perdón. Mateo 5, no 11, Mateo 5, volvamos al 5, del 38 al 48. Si tuviéramos que abrir este versículo, yo lo abriríamos así. Del 38 al 48. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Al que te pide, dale. Al que te hiera tomar de ti prestado, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si ya es difícil sobrellevarse en medio de los hermanos, porque hemos sido criados de diferentes formas, tenemos hasta los genes de nuestros padres y influencian a nosotros con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Si ya es difícil llevar adelante una iglesia local que lleva más de 30 años y que han pasado más de 400 hermanos por aquí y que perseveran los que el Señor se han enamorado del Señor, imagínense con los gentiles, cuando hay que poner la otra mejilla. Cuando dan ganas de pegarle un combo y bajarse de la cruz y pegarle un combo. Cuando te insultan en la calle, cuando te hacen señas, cuando te atienden mal en la cola del banco. Cuando un jefe te trata mal. Uno lo primero, porque está en la genética de nosotros. Está en nuestros genes, es como un niño cuando le quitan el juguete. ¿Qué hace el niño? ¡Pah!
Le pega el combo. Eso es lo primero que hace. ¿Dan ganas de bajarse de la cruz? Claro que dan ganas de bajarse de la cruz. Cuando te echan la culpa de algo que tú no lo has hecho. Cuando éramos niños y de repente tu hermano, ¿cierto, Alejandro? Hacía la embarrada y te echaban la culpa a ti. ¿No te dan ganas de pegarle al Pacho? Claro que te dan ganas de pegarle al Pacho. O yo, bueno, con el Marcelo no, me llevaba bien, siempre me llevé bien con el Marcelo. Al Carlos le tenía ganas de pegarse varias veces, a mi hermano mayor. Porque estaba en la genética, está en la genética de uno. Entonces, podemos ver que esta característica es algo que viene del corazón de Dios. No está en nosotros, no está en nuestro ADN. Nuestro ADN está a disputar, está a pleitear, está a defenderse, está a pasar por sobre los demás, a ser más inteligente que los demás. Ese está en nuestro gen. Pero esto no está en nosotros. Es un atributo de Dios. Que Dios quiere que nosotros experimentemos y hagamos vida, sí. A través de la obra del Espíritu Santo, sí. En la revelación del Espíritu Santo, sí. A nuestros corazones, sí. Y a veces tiene que machacar, hasta que entendamos esto. A machacar a través de distintas situaciones. De un esposo desordenado. ¿No escuchan bien? Casi todos los hombres somos desordenados. Un esposo desordenado, tan calladita. De una mujer complicada. Y el Señor permite este relacionamiento para machacar esos genes que están en nosotros, que vienen en nuestra genética, que está ahí, porque desde niños vemos a los niños pleitear y lo que pasa es que esto se hace más consciente cuando somos adultos. Entonces, ¿Dios qué usa? Usa los problemas, usa los trabajos, los problemas en el trabajo, usa los problemas en la calle o con nuestros vecinos. Nos reíamos con Alejandro porque dentro de los 22 vecinos que tenemos, hay 4 vecinas, ni se los cuento. Oh, la mujer. Colocamos un portón eléctrico ahora hace poco en el pasaje. Todos pagaron menos de esas 4. Y las 4 exigen más derechos que nadie. Y nos reímos con Alejandro. Porque así somos en nuestra esencia. Y no es que seamos nosotros cristianos, evangélicos y vamos a ser espirituales y no le vamos a responder a nadie. No, si está ahí, hay que luchar, hay que entrar al devocional del Señor, como nos hablaba el fin de semana, para recién menguar. Ahí vamos a menguar cuando veamos al Señor revelado en la cruz. Ahí vamos a menguar. Pero si queremos nosotros ser mansos, es imposible. Tocamos ahora de esta, ¿cierto, Miguel? El mismo nivel. Pero aterricemos estas cosas. Aterricémoslas con Moisés. Porque estamos hablando del Señor, pero el Señor siempre él le gusta aterrizar las cosas para que colocarlo a nuestro mismo nivel. Moisés fue predestinado para sacar al pueblo de Israel desde la esclavitud. A los 40 años, él mató a un egipcio y tuvo que huir porque él creía que iba a ser por la fuerza. Él iba a ser un libertador y a agarrar a machacazo a los egipcios, a matarlo a todos. Al primer egipcio que mató, tuvo que huir, tuvo que arrancar. Y el guerrero, el arquitecto, porque fue arquitecto dentro de todas las pirámides, un hombre estudioso, un matemático, para allá, al desierto. Igual que Pablo. Pablo, un teólogo, al desierto. Moisés, al desierto, con las ovejas, aprendiendo con las ovejas, que son mansas, pero son porfiadas. Son mansas, pero son porfiadas. Allá fue Moisés 40 años en el desierto, con las ovejas. Aprender. Porque dice números, ¿qué dice número? A ver, ¿qué dice? Número 12, ¿qué dice número de Moisés? 12.
Acuérdense que pueden buscar solo los que tienen Biblia. El resto, me pone atención. 12, números 12, 1, 2 y 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés. ¿Saben quién era Aarón y quién era María? ¿Quién era? Los propios hermanos se pusieron a hablar mal de Moisés. Los propios hermanos. Ella como, venía todo el pueblo hablando mal de Moisés, de su liderazgo, de quién se cree, y ya la guinda de la torta, ya cuando tú crees que no pasa nada más, cuando viene una prueba tras prueba, viene la guinda de la torta. Y dice, hablaron María y Aarón de Moisés, murmuraron. ¿Y por qué dice? Porque tenía una mujer cusita, porque el Señor le había permitido casarse con Séfora. Pero ellos no hallaron mejor y dijeron, solo por él va a hablar el Señor, solo por Moisés. Y podría haberse enojado en gran manera ahí Moisés porque era lo del mal. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? Que este hombre era manso. ¿Por qué? Porque dejó actuar al Señor, ¿no? Te fuiste, Miriam, 7 días con lepra para afuera, María, castiga. Porque el hombre, el creyente, no puede hacer su propia justicia. El hombre de Dios no puede hacer justicia por sus propias manos. Es el Señor que actúa cuando algo no corresponde. Por eso aterrizamos aquí. Aterrizamos con este hombre que era el más manso y que sus propios hermanos estaban murmurando de él. Entonces, ¿qué hace el hombre? Dice que era el hombre más manso. Te fuiste, Miriam, castigada con 7 días por fuera del campamento. Y este hombre, después de llegar a los 120 años, tenía la promesa de entrar él y con su pueblo a la tierra prometida. Después de 120 años, cuando ya estaba terminando todo, Dios le dice, no, no entrarás. No entrarás. 120 años, de los cuales 80 sirvió al Señor, ya sea en el desierto, practicando, y ya sea 40 años trasladando a Israel. Qué tremendo de haber sido. Qué frustrante para él, o para uno, si está haciendo un trabajo y le dice, no, no, el resto a llenarlo en septiembre, para ti, no, porque yo no quiero, ¿cierto? Qué frustrante para Moisés. Veamos lo que pasa con Moisés. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Del 48 al 52. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube este monte a Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor. Y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, de Cádiz, en el desierto de Sin, ¿por qué no me santificaste en medio de los hijos de Israel? Verás por tanto delante de ti la tierra, más no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. En las aguas de Meribá, perdón, Dios le había dicho que hablara la roca. Y él golpeó la roca.
Entonces, por ese hecho, Dios le dijo no. Y Dios siempre juzga en base a las responsabilidades. Le dijo, no entrará. Mira de lejos, ¿no? Moisés podía haber quedado llorando, como cuántas veces nosotros quedamos llorando, cuando está la disciplina del Señor sobre nuestras vidas. Casi la mayor parte de nuestra vida, cuando Dios nos disciplina, lloramos. Pero ¿qué hace Moisés? ¿34? ¿Deuteronomio? Sí, Deuteronomio. Perdón. Perdón, chico. 33:29. 33:29. Todo el capítulo 33, Moisés bendice al Señor. Después de la noticia, él en vez de enojarse, bendice a nuestro Dios. Eso llama la atención. Llama la atención de un hombre manso que Dios ha trabajado en su corazón, del cual entiende que si es blanco, es blanco. Si es negro para Dios, es negro. Como Job, que dijo, tú das, tú quitas, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Y le voy a leer solo el 29 del capítulo 33, que dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvó por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Qué precioso el corazón de un hombre de Dios, cuando logra hacer y logra escribir palabras de agradecimiento a su Dios, que es nuestro Dios. No hay queja, que las podría ver, que es legítimo. Él quería, ¿ustedes creen que él no quería ver la tierra prometida? Es por lo que había luchado la mayor parte de su vida. Vamos a aterrizar a un segundo hombre, este atributo de Dios que es la mansedumbre, David. David. Fíjense aquí en Apocalipsis, último capítulo, el versículo 16 de Apocalipsis dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el Señor hablando. Yo soy la raíz de David. Apocalipsis. Entonces vamos ahora a Primera de Crónicas. Capítulo 28. Del 1 al 3. Una de las cosas que tenía David en su corazón, así como Moisés entrar a la tierra prometida, era construirle un templo al Señor. Y una de las cosas que siempre estuvo en su corazón. Y hacerlo donde debía hacerlo, en Jerusalén. Porque una de las primeras cosas que hace cuando asume como rey David es trasladar el arca que estaba en Hebrón a Jerusalén. Y ahora, al pasar los años, lo que tenía en su corazón, sobre todas las cosas, era dejarle un templo a su Dios. Pero ¿qué pasa aquí que leemos en el Primera de Crónicas 28 del 1 al 3? Dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey, de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dice,
oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Señor y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Él había atesorado por muchos años hacer este templo para el Señor. Y el Señor dice, no, tú no. Y lo mismo, podía haberse arranado, podía haberse metido en las habitaciones del templo, haber quedado murrado, como muchas veces nosotros cuando el Señor nos disciplina y pasamos nosotros, los perlas, como una vez, un mes sin hablarle al Señor, sin orar, sin hacer nada, estoy enojado. Estoy enojado contigo, le decimos. Porque me has disciplinado, porque he visto la amargura, porque he visto la tristeza, porque muchas cosas he visto y yo me enojo contigo. ¿Y por qué aterrizamos esto? Porque son hombres naturales igual que nosotros, pero que amaban al Señor. Y ojo, sin la asistencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo a veces los visitaba ahí para guiarlos. ¿Pero qué hace David? Primera de Crónicas 29, del 2. Voy a leer del 1 al 3. 29, del 1 al 3. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de onay, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Había preparado esto por años, para la edificación del templo. Y las puso. Dijo, aquí están. He preparado, he atesorado esto por años. Podría haber dicho, no, ya que no voy a construir, esto se lo reparto a mi familia, a los que quiero, a los jefes, a los generales, a los que amo, a los más cercanos, a los pitutos. Porque estaba enojado. Suponemos que estaba enojado. No, pues no estaba. Esto lo dice, todo lo que he guardado por años es para mi Dios. Es para el Señor. No hay un enojo, no hay una amargura. Estamos llegando al final de nuestra carrera y expresan que lo mejor es para el Señor nuestro Dios. Yo con toda mi fuerza, con todas mis ganas he preparado esto para la casa de Dios. Nosotros muchas veces lo primero que hacemos es si juntamos, atesoramos para nuestra casa, para nuestra descendencia. Pero el Señor, no. Cuando tiene hombre íntegro y los forma, son así. Que a pesar de cualquier circunstancia, pueden llegar al final de sus días cantando, como dice el Salmo, el último Salmo, sobre sus camas, dando lo mejor para su Dios, que es nuestro Dios. Versículo 10 del capítulo 29. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuyo, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra
son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. Todo es del Señor. Nada es nuestro. Por algo al final de Apocalipsis, soy la raíz del linaje de David. Él aterriza las cosas para que nosotros las asociemos. Él nos dice, yo soy el Dios todopoderoso del linaje de mi Padre que está en los cielos. Soy del linaje de David, aterrizando las cosas, porque este era un varón conforme al corazón de Dios. En cuanto a este atributo, la mansedumbre. ¿Qué pasó con él cuando su hijo Absalón se le rebeló? Era un hijo. David se fue desterrado. Él prefirió irse desterrado. Y Dios le hace justicia siempre. Él no confrontaba las cosas con armas, sino en la mansedumbre de Dios. Y tenemos que interpretar el corazón de Dios a través de estos hechos. Porque ustedes creen que para nuestro Dios fue fácil la rebelión de Lucifer. No fue fácil. No fue decir ya desterrado, no. Porque se había hecho fiesta en los cielos. Cuando creó a Lucifer, se hizo fiesta. Y qué doloroso tiene que haber sido para nuestro Dios la rebelión de Lucifer. Qué doloroso. Y lo juzgó como Dios, desterrado para siempre, por causa de las responsabilidades. Ser manso y humilde de corazón, dice el Señor. En Mateo, vamos a Mateo 11. Ahora Mateo 11, ahora sí. Mateo 11. ...28 y 29, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dice el Señor. El fin de semana pasado estábamos aprendiendo de él, ¿cierto? El hermano nos enumeraba 14 cualidades de Dios en el capítulo del Señor Jesucristo, en Hebreos 1, ¿cierto? Ahí aprendimos todo lo que es Él. El Señor nos habló a nuestro corazón. Todo lo que hay detrás de esa mansedumbre, dentro de este atributo que es de Él. ¿Cierto? Y que lo pueden ver y lo pueden volver a escuchar en YouTube, y cómo la tecnología en eso nos ayuda y podemos volver a escarbar. Y hago un paréntesis, ya hay un fruto de ese trabajo de toda la localidad. Hay más de 200 visitas al primer compartir del hermano, porque ahí todos podemos ir a beber de cuanto a las cualidades del Señor, 14 cualidades que nos hablaba del capítulo 1 de nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo quería resumir en Colosenses, ¿no? Porque no quiero comentar lo que está comentado en una altura espiritual que todavía no pretendo alcanzar. Pero leamos Colosenses, pues. Antes de entrar en la mansedumbre del Señor,
leamos lo que es nuestro Señor. Colosenses capítulo 1, y cuando busquen Colosenses capítulo 1. Y quiero volver a comentar esto. ¿Por qué hallaremos descanso a nuestras almas? Porque cuando vamos a través del Espíritu Santo a lo que nos hablaba el Señor en cuanto a la devoción, a mirar al Señor, a contemplarlo, a tener esos momentos de meditación, no tanto de solicitud o de pedirle cosas, sino de contemplarlo, nosotros hallamos descanso para nuestras almas. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Mientras más se acerca la venida del Señor, mientras más se aproxima, va a ser mayor la lucha en nosotros mismos y por parte de Satanás para sacarnos del reposo, de este sabbat, de esta contemplación, de mirar al Señor, de aprender del Señor. El enemigo más nos va a querer usar nuestra propia carne a través de nuestros estados mentales, almáticos. Pero el Señor nos dice, vengan a mí y hallarán descanso para vuestras almas, cualquier situación que están viviendo. Porque pasamos por diferentes etapas nosotros. Pero esta es la fuente de hallar reposo para nuestras almas, de aprender de Él. Aprendamos en Colosenses lo que Él es. Capítulo 1, del 15 al 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de Dios y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, y las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo esto es una plenitud que está en Cristo, pero Él es la persona más mansa y humilde de toda la creación. Y es un atributo de Dios que quiere que nosotros vayamos experimentando, porque nosotros no podemos defendernos a nosotros mismos. Mostramos a estos dos hombres comunes y corrientes como nosotros, y sin la asistencia del Espíritu Santo, pero entendían que Dios los había escogido a ellos para interpretar su corazón. Este es el Señor al cual servimos y adoramos, es el hombre más manso y humilde de toda la creación. Mateo 26, 38 al 45. Estamos en el último cuarto de la predicación aquí. Mateo 26. Sí, del 38 al 45. El Señor está en el Getsemaní. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El alma del Señor estaba triste hasta la muerte. Él necesitaba aliento, necesitaba compañeros. Pero esos compañeros fracasaron como hemos fracasado muchas veces. Y tuvo que venir un ángel a alentarle, a alentar al Señor. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu y a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: si es posible, Señor, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, y aquí he llegado la hora. Entre esos versículos, leen entre líneas, que el Padre tiene que haberle respondido no. ¿Leen? ¿Pueden leer entre líneas? Y el Señor podía haberle dicho: oye, papá, yo soy la imagen del Dios invisible. Yo soy el primogénito. Por mí fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en mí subsisten. Papá, mira, si es posible, hagámoslo de otra forma. El ser más poderoso de toda la creación se humilla y obedece. Ha llegado la hora. El hombre más manso y humilde, el Dios encarnado, va a la cruz por causa tuya y por causa mía. Y va a poner la otra mejilla. Y va a correr no solo una milla más, 2 millas más, 4 millas. 4 millas, porque la segunda fue a la cruz, porque la primera es los 3 años de él de cumplir su ministerio, la segunda ir a la cruz, la tercera bajar a los lugares más bajos y compartirle a los espíritus encarcelados, y la cuarta sentado a la diestra del Padre como nuestro gran y sumo sacerdote. ¿Intercediendo a quién? Por los niños que de repente patalean cuando nos viene una prueba, pero el Señor dijo: no es como ustedes quieran, es como yo quiero. ¿Cierto? Sin mí nada podéis hacer. Dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Si a usted no le llega la savia, el gobierno, la vida de Dios por el medio del Santo Espíritu, no son nada. Van a hacer cosas en su fuerza nomás. Pero Él fue hasta la cruz. Fue por nosotros. Y corrió 2 millas más. Y hoy intercede por nosotros como nuestro gran abogado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabes cuando nosotros nos manifestamos? Uno a lo largo, porque uno lleva 30 años de ministerio en cuanto al ancianato, y cuando más la carne es manifestada en medio de la iglesia local, son en los retiros, ya sea en Rocacura, ya sea ya en Callejones, Aguabuén y en Loncura. Ahí se ve la expresión total de la carne, y cuando de repente, hermano, ¿puede hacer esto? Es que estoy ocupado, estoy orando, pues, llámeme más rato. Y cuando hay que cargar algo, o de repente cuando hay que hacer un aseo en las cabañas, de repente de ahí dice: ¿y por qué tú? ¿No haces tú la cuestión? Y ahí se manifiesta la carne, ¿no? Pero Él, que es todo lo que está ahí y mucho más, dice: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Mateo 26, del 51 al 53. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. ¿Quién era? Pedro. Ese Pedro David, ese Pedro Francisco, ese Pedro Alejandro, ese Pedro José, ese Pedro Jonathan, Marcelo, Pedro Luis, Pedro Elías, Pedro Felipe, Pedro Belén, ese Pedro Margarita. Saca la espada. ¿Y qué hace Pedro? Corta la oreja. 3 años al lado del Señor y no aprendió nada. Nada. Tuvo que venir el Espíritu Santo y pegarle en la cabeza, machacarlo. Hasta Pablo lo tuvo que enfrentar en Galacia porque no había aprendido nada. Dice, sacó su espada hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Todos los que sean violentos van a ser violentos con ellos. Porque tú lo que siembras y yo, lo que sembramos, cosechamos. Si son violentos, van a ser violentos con ustedes. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. En ese tiempo cada legión eran 6.000. 6 por 12, 72.000 ángeles hubieran sacado y hubieran hecho trizas a toda la ciudad. Pero no es con espada que se arrebata el reino de los cielos, los mansos y humildes de corazón. Lo arrebatarán. Y luchamos con esta carne, luchamos con este muerto que está en nuestra espalda hasta que el Señor venga. Porque ahí seremos redimidos de este cuerpo carnal, pecador. Pero mientras tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere en estos tiempos. ¿Por qué Pedro decía que las mujeres solo sin palabras? Y hablábamos con el hermano Luis Fuentes del testimonio de una hermana, y el hermano, el día sábado de la noche, falleció su amiga. En pleno retiro falleció su amiga que había conformado el hogar para mujeres abusadas, doncellas abusadas y para drogadictas. Con esa mujer formó ese hogar. Y el sábado fallece. Y el hermano me decía, era tan especial. Tan especial. Porque era como aquellas mujeres que convertían sin palabras. Pues. Hoy día nuestras hermanas tienen que ser bombardeadas por la palabra del Señor, no bombardeadas por el mundo secular que les dice otra cosa. $72.000 ángeles. Muchas veces hemos tenido ganas de cortarle la oreja al jefe, ¿cierto? ¿Cierto? O a un hermano, cortarle la oreja a un hermano. Judith, te reí porque el Carlito a veces le quiere cortar. Sí. El Señor es nuestro Cordero. Vamos, Tom. Aquí ya estamos terminando ya. La palabra Cordero, que nos habla del animal más manso que hay, aparece 22 veces en el libro de Apocalipsis.
Y yo le dije al Tommy que la dejara después del compartir, que le saquen una foto y búsquenlo. Cada cosa que habla del Cordero. ¿Ya? 22 veces. Hay un Cordero en el medio del universo. Manso, manso, manso. Y solo voy a tocar solo uno, ¿no? De todos ellos. Y aquí finalizo. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Está el dragón parado en medio de la mujer, porque está Satanás delante de la mujer, porque quiere devorarse a este hijo varón, que es la iglesia. Y dice en este versículo 11 que ellos vencieron a Satanás. Y una de las cualidades de la victoria de ellos y del remanente de Dios es la sangre del Cordero. Pero no como una sangre que nos cubra y nos limpie de todo pecado, sino como como hablo del ADN de Dios, ¿entiendes? Porque la sangre de una persona, ¿qué nos tira, Rosita? El ADN, la vida, la sangre es la vida. Oxígeno, nutrientes, ADN, está toda la genética ahí, está todos los cromosomas en la sangre. Aquí no lo estamos mirando como que nos limpia de pecado, sino aquí está la esencia del Señor, su ADN, que dentro de su ADN, de su cromosoma, de su genética, está la mansedumbre. Estoy hablando espiritualmente. Y a través de la sangre, ellos le han vencido ¿a quién? A Satanás. Por medio de la sangre del Cordero. De la genética, de la esencia de nuestro Dios, de un atributo de Dios que es la mansedumbre. Ellos han vencido. Gracias, Señor, por tu palabra, porque Él nos abre el corazón, que no es espada, no es defendiéndonos, es dejándonos que Él fluya. Y para eso tenemos que renunciar, morir, y como decía el hermano, ser aplastado. ¿Se acuerdan cuando decía ser aplastado? Y había que afirmarse de la silla, ser aplastado. El Miguel leía, como cordero, no abrió su boca. Y fue llevado al matadero. No abrió su boca. Y una de las cosas que más cuesta es eso. Y Santiago le da a la lengua, pero le da con todo. Pero le da a la lengua, ¿sabe por qué? Porque en esa iglesia local había un conflicto entre medio de los hermanos, porque unos eran pobres y los otros eran ricos. Pues. Entonces, el pobre hablaba del hermano rico y decía, ¿qué es esto? Y empezaban a hablar mal de ellos. Pues. Entonces, el hermano Santiago ahí le da la lengua para que, ya sea que seamos diferentes formas de ser. Aquí no hay muchos nobles ni ricos. Un Pudahuel, tuve que decirle al hermano, usted va a la comuna de Pudahuel, a la periferia, hermano Luis, porque vive en una hacienda. Decía, no, vivo en el campo. ¿Qué vive en una hacienda?
Entonces, lo primero que yo hice en el auto para acá en el Alberto, hermano, Pudahuel, una comuna periférica, por si acaso. Entonces, somos tan diferentes, pero nos une un amor que es transversal, que es un amor que emana del trono de Dios, una cualidad del cual el Espíritu Santo quiere colocar en nuestro corazón y que se haga vida, la mansedumbre. Que aunque somos de esta localidad, pero entender cómo es el corazón de nuestro Dios y este atributo que es tan, te conmueve tanto, como Cordero no abrió su boca. 12 legiones no abrió su boca. Porque decía Hebreos 12, había un gozo puesto por delante. Había un gozo puesto por delante. La amada, la novia, su esposa, la iglesia que ha irvanado el Espíritu Santo, que ha tejido en un hilo de plata de acuerdo a la redención por 2000 años. Hermanos que se han rendido, hermanos que han permanecido. Aún a pesar de que sean tan diferentes como eran ahí en Jerusalén, los pobres y ricos, y Santiago tuvo que sacar la espada cuando deben haberlo dejado hasta arriba. Le sacó la espada y dijo, no, no es así. Rico deja de ser avaro y pobre deja de ser tan hablador. Eso es lo que era. Yo me rindo y quiero rendir todos los días de mi vida. Y le pido al Espíritu Santo que selle esto en mi corazón, de rendirme ante un carácter así, de rendir. Siervo, lavando los pies de sus discípulos, sirviéndonos hoy día como gran sumo sacerdote, y manso, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Amén. Gracias, Señor.